Saludo a todos, ya antes fueron las presentaciones, los saludos, con un poco más de protocolo que ahora. Así es que yo saludo a todos con una intención y un cariño especial a los pequeños, porque si están bautizados es de los únicos que tenemos la certeza total de que están en gracia de Dios. Y entonces merecen nuestra veneración y nuestra acogida, que cuando hay niños, que ahora se ven tan pocos, pues siempre es una alegría. Además los traen educados, dormiditos, en plena siesta, no dan ruido hasta ahora, no lo diremos muy alto. Pues bienvenidos a todos. Bueno, esto se me proponía a mí como, y ahí figura en los papeles, como tertulia, y por lo tanto pues tiene menos corte academicista y de solidez científica que lo anterior, si es que ha tenido alguna. Pero en fin, la buena, en teoría, de las dos conferencias era la anterior. Por eso la que más gustará será esta. Entonces vamos a proponer unos puntitos, y yo procuraré ser muy breve, porque el anterior he sido... Bueno, largo, sí, es una hora. Si vas a hablar de algo interesante, que menos que gastar una hora. Pero aquí pues propondré unos puntos brevemente y creo que para que nos sirvan de apoyatura y establecer luego un poco de coloquio. No sé cuánto conocerán a Santa Teresa ni con qué profundidad. Si la conocen poco o nada, pues son unos desgraciados, porque es una figura colosal en todo sentido, en sentido humano. Miren, un medio paisano mío, yo soy extremeño, un salmantino medio cacereño, un gran poeta, José María Gabriel y Galán, con 32 años me parece que se murió y era maestro de escuela, y tiene una producción poética extraordinaria. Hoy nos gustaría, porque es una poesía, como ahora se dice, de valores, pero en fin, entonces decía de virtudes cristianas. Y él le tocó el 4º centenario del nacimiento de Santa Teresa, nosotros estamos en el 5º, y le dedicó un soneto muy bonito. Yo me voy a limitar a repetir el primer cuarteto de ese soneto. Y empieza diciendo así a Santa Teresa: mujer de inteligencia peregrina y corazón sublime de cristiana, fue más divina cuanto más humana, y más humana cuanto más divina. El maridaje este tan simpático, que no es frecuente descubrir en otros muchos santos, más bien por culpa de sus agiógrafos, pero un poquito también por la de ellos, este maridaje hace a Santa Teresa de un atractivo extraordinario. Las monjas de la Encarnación que convivían con ella decían que tenía la condición de la seda dorada, que casa bien con todos los matices de ropa. Y sus biógrafos, el padre Yepes, Jerónimo, que luego fue obispo, y Francisco de Rivera, en fin, todos los primeros biógrafos, hacen unos retratos de ella muy completos a nivel fisonómico, porque se basan en María de San José Salazar, una toledana, doncella de doña Luisa de la Cerda, que luego entró monja en Malagón y fue de las principales prioras de la Santa, puso de priora en Sevilla, y luego fue a Lisboa, y luego, víctima de una persecución implacable y calumniosa, murió recluida en Cuerva, y ahí está, no se sabe dónde su cuerpo. Pues María de San José, que era una gran literata, escribió el libro de Recreaciones, y en él presenta un retrato perfecto fisonómico de la Santa. Y desde el color de sus cejas hasta los 3 lunares, lo perfila todo. Pero luego hace un retrato todavía mucho más completo caracteriológico, y de él toman pie esos otros biógrafos. Y lo que se desprende de esa presentación temperamental, caracterial de la Santa, es que era una mujer con un don de gentes y un atractivo, como digo, irresistible, y una capacidad de ganarse las voluntades sin pretenderlo ni usar arterías de astucias humanas. Todo eso lo trae ella, digamos así, de fábrica. O sea que Dios nuestro Señor rompe el molde con ella, porque la tiene destinada para ser en la Iglesia un astro extraordinario. Por lo tanto, es un conjunto de dotes naturales muy difícil de encontrar juntas en una sola persona.
El introito de su misa dice: Dios le concedió una sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente tan abierta como las playas junto al mar. Era un encanto en todo sentido, una delicia, y todos los contemporáneos lo dicen, y todos los procesos de canonización, en fin. Digo, lo traía porque Dios en su providencia lo había determinado así, que iba a ser una mujer muy decisiva en la Iglesia, en la historia de la espiritualidad, etc. Pero también hay un componente importantísimo de influjo familiar. La santa nace en una familia pues con condicionantes positivos y negativos, como todas las familias. Ustedes saben, muchos no lo sabrán, pero es una manera de hablar para dejarles bien, ustedes saben. Entonces, que todo arranca de Toledo. Su abuelo. Después, cuando estén más dormidos, diré, como ustedes saben perfectamente. Bueno, esto se llama la captatio benevolencia. Total, que su abuelo era don Juan Sánchez el Toledano, porque era un judío converso que había vuelto a judaizar. Antes le han hablado de Santa Teresa en Toledo, le habrán hablado de todo esto, pero yo debo arrancar de ello. Y este hombre, pues, claro, ante el temor de verse procesado, tiene que abandonar sus prácticas judaicas y es condenado. Su nombre es puesto en la puerta de la iglesia de Santa Leocadia y es condenado a andar con el San Benito las 7 iglesias, 7 parroquias de Toledo durante 7 viernes consecutivos, en fin. Bueno, era un baldón. En la España de entonces, en que la limpieza de sangre se estimaba tanto, después Santa Teresa no la exigirá para las candidatas de sus conventos. Las carmelitas descalzas rompen una lanza con esto, porque se exigía ser cristiana vieja, estatuto de limpieza de sangre, ella no lo exige. Quizá un poco por esto, porque ella tenía que saber esto, aunque no lo deja traslucir nunca en sus escritos. Total, que este hombre, ante aquel baldón, decide que se tiene que quitar de en medio y pasa a Ávila. Juan Sánchez de Toledo. Y en Ávila, pues sus hijos, que ya los tenía, crecen y se hacen un nombre y, en fin, hacen una sociedad en una Ávila de entonces de 6 o 7 mil habitantes, que no tenía más. Uno de esos hijos es don Alonso Sánchez de Cepeda, que casa con doña Catalina del Peso y Henao, en quien tiene 3 hijos, otros dicen que 2. En fin, sobrevive una, María de Cepeda, la mayor, y queda viudo bastante pronto. Y antes de pasar 2 años, casa con otra pariente lejana suya, procedente de Gotarrendura, una aldeíta de Ávila, doña Beatriz de Ahumada. Y esta le da 10 hijos, casi en medio de los cuales está Teresa, que nace el 28 de marzo de 1515, a la sazón miércoles santo, y que se bautiza el 4 de abril siguiente, miércoles de Pascua, en la parroquia de San Juan. Este es el ambiente en que nace Teresa, en una familia relativamente bienestante, pero, en fin, viviendo más de nombre que de posibles, porque su padre al morir deja muchas deudas. Los hermanos todos, los varones, se van a hacer las Américas. Y alguno, como Lorenzo, que era el que ella más quería, pues vuelve de indiano y con dinero y la ayuda a ella en sus fundaciones, sobre todo en San José de Ávila y en Sevilla. Y los demás mueren allí, algunos de ellos, otro se vuelve loco, en todas las familias hay un cuadro ladeado y otro se vuelve. Total, que vienen, se hacen allí un futuro y su hermana María se casa en Castellanos de la Cañada, un pueblín de 10 vecinos, 10 vecinos significa 50 habitantes, y la otra hermana pequeña, Juana de Ahumada, también se casa en Alba de Tormes, con Juan de Ovalle. Total, que este es su espectro familiar. Su madre muere cuando ella tiene 12 años y su padre no la deja entrar monja cuando ella se empeña a sus 20 y por eso se escapa de su casa con un dolor terrible porque no le ayudaba tanto el amor de Dios para hacerse fuerza a su voluntad, dice ella, porque escogía ser monja para pasar un purgatorio aquí y evitárselo allí. Mire qué motivación, luego el Señor la fue purificando, y para no estar sujeta a un hombre también, dice en algún momento. Total, que bien, que esta es un poco las coordenadas históricas, sociológicas de ella. Ahora vamos a ver
como lo cuenta ella misma en el libro de su vida, donde hay apuntes muy interesantes para lo que se propone aquí, claves de la espiritualidad teresiana y la vida en familia. Bueno, esto es un retuécano. Yo digo claves teresianas para la vida en familia, porque bien, lo otro no nos haría ir muy lejos. Quiero decir que lo que ella trae es la tesis que he dado, ya está dada. La personalidad inconmensurablemente rica de Teresa de Ahumada es porque a Dios nuestro Señor le ha dado la real gana. Eso para empezar. Hoy se predican muchas tonterías y se dicen muchas cosas sin fundamento y sin lógica. Dios nos ama a todos igual, es una de ellas, y es una sandez. Dios no nos ama a todos igual, eso no es en absoluto. Nos ama a todos infinitamente y mucho más de lo que merecemos y todo. Pero así como en el cielo hay diversos grados de gloria, según el grado de caridad que cada uno tenga a la hora de la muerte, así también en la tierra hay diversos grados de capacidad de Dios, según lo que Él haya determinado. ¿Cómo yo voy a pensar que a mí me ama Dios lo mismo que a Santa Teresa de Jesús? Yo estoy contentísimo de que me ama lo que me ama, no echo de menos nada ni envidio a nadie. Pero claro, a un San Francisco de Asís, Dios nuestro Señor le ha querido un rato largo. Entonces, a Santa Teresa de Jesús, Dios se ha volcado con ella de una manera espectacular. Y luego ella se ha volcado con él. Porque dice ella, Dios no se da del todo a quien no se le da del todo. Y ahí hubo una entrega mutua a partir de los 40 de ella, antes no. Pero en fin, nunca le ofendió con el pecado mortal, que no es poco, siempre lo evitó. Bueno, pues como digo, a ese volcarse por parte de la Divina Providencia, que es gratuita y es libérrima, pues hay que añadirle un influjo, un componente familiar muy importante, una educación familiar humanamente muy bien fundamentada y cristianamente muy sólida. Yo creo que el padre de la santa era un santo varón también. Estoy leyendo estos días, he leído todos los libros que he podido sobre la santa y este año estoy reuniendo más, pero en fin, un libro, a mí el teresianista que más me gusta y que más completo me parece, a lo mejor en algún punto no es demasiado científico, es más bien historiador, no tanto teólogo espiritual, pero el que más completo es el padre Efrén de la Madre de Dios. Y la biografía insuperable que yo encuentro sobre Santa Teresa es Tiempo y vida de Santa Teresa de la Vaca. Luego hay biografías muy bonitas y muy legibles, más que esa, que es un poco ladrillo, aunque también se lee bien. Por ejemplo, la de Marcelo Clerc, una francesa, Vida de la Madre Teresa de Jesús, o Fuego en Castilla, que es un clásico, o la de Javierre, con sus originalidades y su prurito periodístico, pero en fin, también tiene su gracia. Hay muchas, todo lo que quieran. Pero el padre Efrén no conocía un libro de él, que estoy leyendo estos días, terminando ya, Santa Teresa por dentro. Y es una biografía psicológico-espiritual muy interesante. Y ahí desciende a recovecos del alma de Teresa como mujer, antes de monja y de cristiana y de santa y todo, muy interesante, desde los cuales se la entiende. Y la presenta pues como lo que somos todos, como un ser frágil, desencuadernado, herido por las taras del pecado original, que va dejando que Dios la rehaga. Entonces, en esto, la familia y el padre, como digo, tienen mucho que ver. Vamos a leerla un poco. Los capítulos, me estoy refiriendo a los primeros 3 capítulos del libro de su vida. El libro de su vida, dice don Marcelino Menéndez Pelayo, que no tiene parangón posible en la literatura europea. Y, bueno, quizá lo más alto que se ha escrito en lengua castellana son los versos de San Juan de la Cruz, las liras, el cántico espiritual, la llama de amor viva. Pero San Juan de la Cruz o es muy poético o es muy sistemático. La Santa Madre, su encanto, lo dice Fray Luis de León en el prólogo a sus obras, la primera edición en 1588, es que escribe como habla y que carece de toda afectación, de toda artificialidad, por eso es una profanación tocarla. También este año me han pedido muchas personas amigas, díganos usted una edición de las obras de la Santa que podamos nosotros seguirla, entenderla, que esté puesta en el castellano actual.
Y les he contestado, mire usted, yo no coopero a sacrilegios ni a profanaciones. Santa Teresa no se la puede tocar. Y si tiene usted la desgracia de no entenderla, pues aguántese, aprenda castellano, porque el castellano de verdad es el suyo, no es el nuestro. El del OK, el computer y la cosa, este nuestro no es castellano. El castellano es el suyo, y el que hay que aprender es el suyo. Y si no lo sabe usted, pues ¿qué quiere que yo le haga? A sus 40, 60 años ya no tiene usted remedio. Entonces, las obras, la vida de la Santa Madre es espectacular. Una filósofa de talla, iba a decir internacional, por lo menos a nivel de Europa toda, la primera discípula del gran fenomenólogo Husserl, Edith Stein, atea perdida, atea convicta y confesa, de esas ateas, ahora dicen agnóstico porque resulta más elegante, pero en fin, de esas ateas que han estudiado para llegar a la conclusión de ser ateas, pues que ya gana de gastar el tiempo, pero ella ya había pasado eso. Total, que está en casa de unos amigos una noche y como era una lectora impenitente, voraz y una curiosidad intelectual bárbara, y al azar saca un libro de los anaqueles de la biblioteca, autobiografía Santa Teresa de Jesús. Empieza pim pam, toda la santa noche, 40 capítulos, termina las claritas del día, cierra el libro, aquí está la verdad. Y se convierte, no necesita más. Y como esto lo que quieran. La vida de Santa Teresa es increíble. Total, que los primeros capítulos, que antes he dicho yo que hay que leerla, porque no es una autobiografía al uso. No, ella no hace nada al uso. Ella es ella, y hace las cosas como le da la gana, porque puede. Y entonces la autobiografía no se circunscribe a cánones literarios de autobiografía, que por otra parte desconocía, sino que es mi alma, le decía ella. Cuando tanto le insiste a doña Luisa de la Cerda, su gran amiga de Toledo, porque iba al balneario de Fuentepiedra, cerca de Antequera, que a su vez estaba cerca de Montilla, para que lleve el libro de la vida a San Juan de Ávila, que no se queda tranquila sin que el santo maestro le dé el visto bueno, y entonces le dice, mire que no olvide lo de mi alma, que tiene en sus manos mi alma, o sea, ella le llama mi alma al libro de su vida, y en otros momentos el libro de las misericordias del Señor. Bueno, pues ese libro hay que leerlo así, del capítulo 1 al 10 o al 9, porque eso es autobiográfico. Y luego se olvida de su autobiografía, empieza a hablar en tercera persona para explicar los 4 grados de oración, según las 4 maneras de regar un huerto, del capítulo 10 al 22, que es el corazón del libro, el capítulo 22. Y luego del 23 al 40, pues del 23 al 34, así, está narrando mercedes místicas que ella ha recibido. O hablando, por ejemplo, ayer leía yo y me encantó, pasé un rato feliz, el capítulo 30 del libro de la vida. Está hablando de cómo se queda algunos días en que le parece que ni conoce a Dios, ni tiene en la oración gusto de nada, y está como tonta, como modorra, pues como nosotros. Total, ese es el capítulo 30. Y luego ya la última parte del libro es la fundación de San José de Ávila, a la que dedica 3 o 4 capítulos, y luego en el libro de las fundaciones escribe las otras 16, o mejor dicho 15, porque la de Granada ya no la escribe. Y bueno, pues esto. Pero los primeros capítulos de la vida, los 3 primeros sobre todo, son un retrato de su familia. Voy a leerlos un poquito expurgando cosas y ya me callo, para que se establezca un poquito de que esto sea como dicen ahora. A mí me cuesta mucho trabajo, de verdad que tengo que hacer un esfuerzo ascético, pero de vez en cuando tengo que aprender algunas palabras actuales, porque si no, no habla uno bien. Que esto sea interactivo después. Entonces, vamos a ver. En el capítulo 1 dice ella, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar a esta alma en su niñez a cosas virtuosas, y la ayuda que para esto es serlo los padres. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios, qué poco hablamos hoy del temor de Dios, qué poco. Me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Empieza a retratar al padre, que era su ídolo, y ella el de él. Bueno, ella era el ídolo de toda la familia, y lo dice tranquilamente, yo era la más querida, era el ídolo. Era una cosa irresistible, como después fue el ídolo de los conventos y de todo lo que trataba. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos, de romance en castellano. Estos
con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. La edad de la razón, se decía en el Código de Derecho Canónico, la edad de la discreción, cuando los niños hacían su primera confesión, su primera comunión, no estos disparates de ahora, retrasar la comunión hasta los 10 años, cuando el niño está harto de pecar, que empieza a los 7. Entonces, a los 5, a los 6, cuando despierta la razón y cuando está el alma blanda como la cera para recibir el sello del Espíritu Santo, la confirmación y la comunión, y en fin, ella de eso no habla porque en aquellos años ni se le daba tanta importancia a la primera ni era tan temprana. Pero en fin, comienza a despertarse su razón para el bien a base de los buenos libros. Los buenos libros eran vidas de santos, sobre todo era el Flos Santorum de Jacobo de la Vorágine, y el Cartujano, que era la vida de Cristo, quizá el Contemptus Mundi, hoy le llamamos el Kempis, en fin, buenos libros. Y sobre todo, dice, ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Esto en globo. Ahora va uno por uno, el padre y la madre. Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados. Tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad. Las familias acomodadas solían tener algunos, a veces esclavos moros, descendientes de los que continuaron en España tras la Reconquista, y escondidos que estaban en las Alpujarras o en otros lugares, y entraban como servidores, casi como esclavos. Pues su padre no los quiso nunca. Era de gran verdad, don Alonso. Yo me lo he figurado siempre a este hombre muy serio, como un castellano viejo, pocas palabras, un hombre de mucha vida interior, se dio mucho a la oración después porque su hija le enseñó, y fue el capitán Araña, porque luego ella se bajó del barco y le dejó al padre, y dice que como él notó que ella había dejado un poco la oración y no le hablaba tanto de ello, ya no iba a verla al convento, ya decía que era tiempo perdido. El padre era un hombre de Dios. Era de gran verdad, jamás nadie le vio jurar ni murmurar, muy honesto en gran manera. Mi madre también tenía muchas virtudes, pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad, con ser de harta hermosura, jamás entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella. Qué bonito esto en una mujer, que ella no hacía caso de ella. Porque con morir de 33 años ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Claro, es muy benévola con su madre, como lo somos todos. Su madre tuvo un poquito de culpa involuntaria en disiparla, porque su madre era muy dada a los libros de caballerías, lo dirá después, y es la que la aficionó a ella, a escondidas de su padre, que como era un hombre tan recto, no quería ver eso que hoy llamaríamos culebrones en su casa. Entonces los Amadís de Gaula y los Palmerín de esto y de otro eran las novelas. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos, todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Y antes que comenzase a ofender a Dios parece tenía alguna razón, porque yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas, pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad, su hermanito Rodrigo, que salió para América siendo muy joven. Cuando Teresa entró en la Encarnación, él se marchó a América, murió al par de años luchando contra los indios payaguas en las tierras que baña el río de la Plata, y Teresa a él y a otros muchos los tuvo por mártires, porque ampliando un poquito el argumento decía que habían muerto en defensa de la fe. Rodrigo la quería mucho. Juntábamos entrambos, miren que 2 hermanos, hay que hacerse la composición del lugar, con 6 años uno y 8 la otra. Juntábamos entrambos a leer vidas de santos. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. Y entonces es cuando arrastra a su hermano, eso sí que lo sabemos todos ese episodio, a que los descabecen por Cristo, porque es comprar muy barato el cielo, y se van a tierra de moros. Algún autor dice que por qué no había dicho que los martirizaran los judíos, porque estaba en plena actualidad lo del niño de la guardia, de que lo habían crucificado los judíos y todas esas cosas, pero no sabemos si en su familia el tema ese era un poco tabú y entonces los malos eran solo los moros.
y ella se va a tierra de moros con su hermanito, y cruzando el puente de la Daja, allí casi a la altura de los 4 postes, pues los encuentra un tío, su tío Francisco de Cepeda, y los vuelve a casa con la consiguiente riña de la madre, claro, naturalmente. Ella, cuando muere su madre, dice que tiene 12 años, en realidad tiene 14. Ella, para las cuentas y las fechas, no es exacta casi nunca. Y se va a la Virgen de la Caridad, que estaba entonces en la ermita de San Lázaro y ahora está en la catedral, y con hartas lágrimas supliqué la fuese mi madre. Creo me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto le he pedido. Bien, pues eso es su infancia primera. En el capítulo 2 trata cómo fue perdiendo estas virtudes, y lo que importa en la niñez es tratar con personas virtuosas. Partamos del dato de que siempre exagera sus pecados, de que siempre por humildad carga las tintas, pero nunca inventa. Puede subjetivamente percibir mucho más por el sentido de Dios que tiene tan vivo y tan delicado la gravedad de sus pecados. Eso es una cosa. Pero inventar por humildad de garabato, como ella dirá, eso no lo hace nunca. Jamás diré una cosa por otra, dice en sus escritos. De manera que lo que dice, básica, sustancialmente es verdad, se disipó y se frivolizó. Y dice, vuelve al papel de los padres. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras, porque con serlo tanto mi madre, de lo bueno no tomé tanto, en llegando a uso de razón, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Y ahora no le queda más remedio que decir lo malo de su madre, que era aficionada a libros de caballerías, pero no tan mal tomaba ese pasatiempo como yo le tomé para mí. Si por ventura lo hacía para no pensar en los grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. Una linda manera de disculpar a su madre y de echar las cosas a buena parte. Pero a mi padre le pesaba mucho, dice ella, lo hacíamos a escondidas. Yo comencé a tomar costumbre de leerlos y gastaba muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo no me parece tenía contento. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Pues una quinceña, ya está. No era guapa, guapísima la santa, era, diríamos, mona. Era muy mona. Y como además era un encanto, y los 3 lunares son muy resultones a la hora de la verdad. Entonces, le gusta, se gusta, sabe que gusta, y todo eso lo cultiva. Y a veces dice en otro lugar que se le pasaba media mañana en pulir una uña. La Teresa. Bueno, pues no tenía mala intención, esto lo dice con frecuencia, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Duróme mucha curiosidad de limpieza demasiada, siempre fue limpísima, con los pocos medios que había entonces, y los hábitos que puso a sus monjas de las mantas que se hacían para las cabalgaduras, que se les llenaron de piojos. Hizo una procesión por el convento con un Cristo, pues nos dais vestido nuevo, Rey Celestial, librad de la mala gente este sayal. Ya asperjó todo con agua bendita y hasta el día de hoy no ha vuelto a haber piojos en los conventos de carmelitas descalzas. Con un cantarillo de agua y un estropajo de aquellos de esparto y un jabón verde, mejor que nosotros con la ducha de hidromasaje. Total que le duró toda esa vanidad muchos años y empezó a darse a malas compañías. Bueno, todo esto que es que hay que resituarlo. Malas compañías, algunos autores dicen que su casa comunicaba con una puerta, otros dicen que estaba por detrás la otra casa, de unos primos. Una de esas primas era una arpía, y entonces la maleó bastante. Y sobre todo ella se entusiasmó con el trato con quien por vía de casamiento podía acabar bien. Total, que era un noviete que tuvo. Que fuera primo, medio primo, amigo de la prima, no lo sabemos. Lo que pasa es que ella lamentó siempre mucho este periodo como unos años de ofensa de Dios, de pérdida de tiempo, de vanidad. Ahora veo el peligro que es tratar en la edad que se han de comenzar a criar virtudes con personas que no conocen la vanidad del mundo, sino que antes despiertan para meterse en él. Eran mis primos casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos, teníanme gran amor y en todas las cosas que les daba contento los sustentaba plática.
Miren qué expresión. Es que es delicioso este castellano. Quiere decir que les daba palique, que les daba parleta, los sustentaba plática, les daba conversación, no me aburría. Y oía sucesos de sus aficiones y niñerías, no nada buenas. Y lo que peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal. Mostrarse en ella es acostumbrarse al alma. Voy terminando y hablamos. Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal, que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Así me acaeció a mí. Y habla de esa hermana de mucha más edad que yo, que era una prima, y de las conversaciones con ella, llena de vanidades, etcétera. Espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía. Y vuelve a los padres. Los capítulos 3 de la vida, los primeros tres capítulos, yo creo que todos los padres que están criando hijos, pero no estos mamoncitos que estos no le dan problemas, sino cuando ya tienen 8 o 10 años más, pues estos capítulos tendrían que leerlos todos los meses, juntos los padres, porque son un vademecum, un aviso de la santa constante. Pero es que es un aviso, dice, que escarmienten en mí, y querría escarmentasen en mí los padres, para mirar mucho en esto. Bien. Y lo desarrolla mucho, en fin, no voy a leer todo porque ya está. Total, que en ella, el capítulo 3 trata cómo fue parte la buena compañía para tornar a despertar sus deseos. Entonces el Señor se sirvió de una enfermedad. Y bueno, primero su padre, no era un hombre tan recto, ya viudo, sin una madre que velara por su hija, la hermana mayor, que era medio hermana, María de Cepeda, pero se querían entrañablemente, estaba casada en Castellanos de la Cañada, Juanita era una niña pequeñísima, se había quedado huérfana. Total, que Teresa era la única, en medio de todos los hermanos que se empezaban a marchar a América, el padre solo, ella con los primos, y el padre dijo, a esta hija me la pierden. Y tomó las providencias que debe tomar un padre, y que por no tomarlas, pues luego vienen los lamentos cuando los hijos ya tienen más años. Tomó la providencia que socialmente entonces era posible, que es meter a Teresa, como se decía entonces, como señora de piso o educanda en un convento de clausura que se dedicaba a eso. Era un reformatorio por lo fino, hablando en plata, en las Agustinas de Santa María de Gracia. Y ahí la metió, a ver si me la enderezan, porque esta se me tuerce. Y entonces quiso la divina providencia que encontró allí Teresa una monja de bandera, una monja de la buena sociedad abulense, tenía 30 y pocos años, doña María de Briceño y Contreras. Me hubiera gustado mucho conocer a esta mujer, conocerla, en fin, pero conocerla, tener más datos de ella. La quiero yo mucho a esta mujer, porque es que le debemos la vocación de Santa Teresa, y es una mujer de esas, hablaba mucho con ella y establecieron ahí una intimidad muy interesante, y ella, todas las monjas le edificaban, porque veía cosas, aunque luego dice que no entró en ese convento, que entró en la Encarnación, porque veía algunas cosas raras de desunión y cosas que pasaban entonces entre las monjas, después nunca más. Total, que la cosa es que aquella María de Briceño la enamoró de Dios y le hizo sentir los gérmenes de una vocación todavía muy difusa, a propósito de una palabra del Evangelio de San Mateo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y eso empieza a ser un torcedor en el alma de Teresa, y poco a poco, hasta que se va a la Encarnación. Creo no será mayor el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba de por sí, porque su padre le adoraba, pero adoraba más a Dios. Se fue a la Encarnación. Así que he llegado desde los 0 años de Teresita hasta los 20 de doña Teresa de Ahumada. Faltan 47 hasta que llegue a ser Santa Teresa de Jesús, pero esos 47 no forman parte del propósito de esta conferencia, y aunque formaran, yo no continuaría cansándoles. Así es que con los puntitos que he dado, que no sé si habré pasado de media hora, pues ahora ya vamos a tertuliar, porque es de lo que se trata, ¿no, don José María? No sé aquí quién hace... Perdón, tengo que añadir una cosa, esto es muy importante. Es muy importante.
porque yo lo que les estoy dando, intentando, pobre de mí, es abrir boca a ustedes para que lean a la Santa Madre. Yo aquí aguantarme a mí tiene poca gracia, pero intimar con ella es muy, muy rentable. Y yo todo lo que quiero este año es hacer que la gente se haga amigo de Santa Teresa, porque ella es muy agradecida. Dice, soy de natural tan agradecida que con una sardina que me den me sobornan. Pues, dice ella, pues entonces yo quiero que estén muy amigos de ella, porque ella me lo ha de pagar muy bien, ya me lo paga ya. Y al ser amigo de ella, pues es amigo de Jesús. Total, que léanla. Donde está toda entera. Bueno, ella está toda entera en una letra que escriba, porque ella es toda verdad. En ella no hay más que verdad. Pues eso es lo cautivador de ella. Pero donde está fresca, palpitante, una cosa desempaquetada, aunque nunca es protocolaria, pero en fin, es en las cartas. Las cartas son una idealidad. Ella escribió seguramente más de 15.000. No dormía casi nada, claro, y era un fenómeno, enferma toda la vida, enfermísima, pero con una actividad incomprensible. Y entonces, como tenía que escribir mucho, porque tantas fundaciones, tantos contactos, tantas cosas, pues escribió seguramente 15.000 cartas. Nos han llegado 500, unas 500. De esas 500 hay un manojito muy interesante a su hermano don Lorenzo de Cepeda. Su hermano se va a hacer las Américas, como digo, le manda un buen talón para la fundación de San José de Ávila, pero cuando ella va a Sevilla, y sufre tanto la fundación de Sevilla, pues resulta que recibe la sorpresa de que desembarca allí en Sanlúcar de Barrameda y enseguida viene a Sevilla su hermano don Lorenzo, que acaba de enviudar, que llevaba muchos años en América, quiere venirse ya porque a tu tierra grulla aunque sea con una pata, y entonces trae a sus dos hijos. El mayor Francisco, que después le da unos disgustos soberanos a la madre porque se casa con una mujer cuya madre es una arpía, doña Orofrisia de Mendoza, y se quedan con la herencia, en fin, eso es otro tema. Su hermano Francisco y su hermana pequeña Teresita, Teresia. Y a esa, con 9 añitos, se la lleva a la Santa Madre al convento en Sevilla y después ya profesa en San José de Ávila y la acompaña en los últimos años y eso. Bueno, pues este don Lorenzo, cargado con los dos hijos pequeños, Teresita de 9 y el otro tendría 13 o 14, es un idólatra de su hermana. Le soluciona la fundación de Sevilla, le compra la casa nueva, que aún está en Sevilla, en la calle Pajería, ahora es Zaragoza. Por fuera tiene todavía el mismo aspecto, no es donde viven las monjas, pero bien, una casa muy buena, desde donde se veía todo el Arenal. Tiene extremadas vistas, decía la santa, que le encantaba que sus monjas pudieran ver las galeras, porque ya sabemos que Sevilla era puerto internacional de Europa, y sede de todo el comercio importante de España, de media Europa, y eso de que las monjas entre la Torre del Oro y la Giralda vieran las galeras venir de Inglaterra, le encantaba a la santa. Bueno, pues se lo compra a su hermano Lorenzo, que tenía muchos posibles. Y después su hermano se va a Ávila a vivir y ella anda para acá y para allá. Pues se establece con ese hermano, pues todos los demás se habían muerto o desaparecido o chiflado como Pedro de Ahumada. Pues con ese hermano Lorenzo se establece una relación fraternal tan entrañable, y entonces Santa Teresa la constituye su hermano en su directora espiritual, y tiene unas cartas tan preciosas a su hermano, donde le habla desde cómo tiene que encajar las tentaciones contra la castidad, hasta cuánto tiempo se puede poner el cilicio, hasta cómo tiene que educar a los niños. Voy a leer solamente la primera de esas cartas que le escribe la Santa Madre recién vuelta de Sevilla a Toledo, que es a donde se viene de Sevilla, porque la mandan encerrarse en un convento, porque está la reforma suya perseguida por el nuncio y tal. Enciérrese en un convento y no salga a fundar. Y ella escoge el de Toledo, porque era el temple que mejor le sentaba de toda España. Aquí se me quitan todos los males, decía en Toledo. El clima de esta tierra, el temple, decía ella. Pues aquí, una celdita que tenía con una ventana muy agradable que daba al huerto, ahí en la calle Núñez de Arce, donde estaba la fundación. Pues la segunda, la primera estuvo en la calle Santo Tomé muy poco tiempo, pero se trasladaron allí. Y ahora están allí en la Puerta del Cambrón. Pues entonces, al venir a Toledo, se funda Sevilla el día 26 de mayo del 75. Y 76, mejor dicho, se inaugura la Casa Nueva.
Se funda el 26 de mayo del 75 y al año en punto se inaugura la Casa Nueva. Y esa madrugada ella desaparece. Ella ha hecho lo que tenía que hacer y a las 4 horas, que se había puesto el arzobispo de Sevilla de rodillas ante ella para pedirle la bendición cuando antes no la podía ver ni escrita en la pared, en fin, todo eso, pues se marcha de Sevilla y llega a Toledo, pasando por Malagón, donde había fundado, en fin. Y entonces, al mes y pico, le escribe a su hermano una carta, el 9 de julio del 76, desde Toledo, y le dice: no querría vuestra merced olvidarse esto, y por eso se lo pongo aquí. Yo tengo gran miedo que si no hay desde ahora tan gran cuenta con esos niños, que se podrán presto entremeter con los demás desvanecidos de Ávila. Y es menester que desde luego, o sea, inmediatamente, vuestra merced los haga ir a la compañía. Era perdida por los jesuitas ella, porque le habían ayudado mucho, mucho. San Juan de Ávila era otra cosa. En una fundación tiene una carta a las monjas y dice, y tenían que comprarle una casa a los jesuitas, y dice: tengan cuidado con esa gente, que los de la compañía no son de fiar. Pero ella sí, quería mucho. Y quiere que sus sobrinos vayan al colegio de la compañía de Ávila. Que yo escribo al rector, como vuestra merced ahí verá. Ella, como buena mujer y monja, se había lanzado ya, y sin el parecer de su hermano, recomendaba al rector del colegio a los sobrinitos. Y luego la vanidad de que en Ávila fueran considerados, porque por muy santa y todo lo que queramos, pero... Y si al buen Francisco de Salcedo y al maestro Daza les pareciere, un caballero seglar y un sacerdote que habían sido sus grandes mentores en la fundación de San José, sus consejeros, en fin, si a esos dos, que son mis amigos, les pareciere, pónganse bonetes. O sea, que los niños vayan a estudiar a los jesuitas y encima se coloquen el bonete para darse pisto. Su hija de Rodrigo, de 6 tuvo un solo hijo y tal. Bueno, bien. Y luego a él: no olvide vuestra merced de no tomar ahora confesor señalado, y la menos gente en su casa que se pudiere sufrir. Más vale que vaya tomando que dejando. Y en el último punto le dice: vuestra merced es inclinado y aún mostrado a mucha honra. Un poco vanidoso. Es menester que se mortifique en esto y que no escuche a todos, sino que tome el parecer de esos dos en todo, y aun del padre Muñoz de la compañía, si le pareciere. Que no se compre mula de momentos, sino un burrito para llamar menos la atención, en fin, desciende a muchos detalles. Esto se lo quería ofrecer como aperitivo de lo que son su 12 de cartas a su hermano Lorenzo, porque es bonito ver cómo una relación fraternal que se interrumpe cuando ella tiene 15 o 16 años, que es cuando su hermano marcha a las Indias, que no vuelve más, que ella entra monja, que apenas escriben, y cuando ella tiene 60 años, vuelve su hermano con 64, me parece que le llevaba esos, y retoman pues el poder de la sangre, claro, retoman esa relación de intimidad, de fraternidad, y ella es directora espiritual de su hermano. En fin, esto como botón demuestra todo lo que he dicho hasta aquí. Y ya sí que me callo del todo. No, nos vamos a seguir. Bien, bueno, tenemos un ratito para hacer alguna pregunta. Yo sí me atrevo a lanzar la primera pregunta. Santa Teresa, un aspecto fundamental de la vida de Santa Teresa en lo que es la reforma va a ser la vida familiar en los conventos, ¿no? Evidentemente en la vida fraterna, ¿no? Entonces, algún apunte que pueda ayudar a las familias de lo que Santa Teresa subrayaba, ¿no? Cómo tenían que vivir las carmelitas en los conventos y cómo esto puede ayudar pues, a la vida familiar. Don José María puede hablar mejor de esto que yo, porque él tiene la dicha de tener una hermana carmelita descalza. Entonces, pues yo lo único que digo es que Santa Teresa, cada vez me doy yo más cuenta que inaugura un estilo nuevo de ser monja. Porque Santa Teresa, el encanto y el secreto de ella es que hace una simbiosis hasta entonces desconocida entre una gran austeridad, pobreza, penitencia, clausura muy estrecha,
silencio y oración mental, que entonces no había en la vida monástica, nada más que mucho canto, mucho oficio coral, pero oración no. Eso insiste en todo eso, y al mismo tiempo pone en manos de sus monjas castañuelas y pitos y tambores, y las echa a bailar en las recreaciones y en las navidades, y hace funciones, y en fin, es un maridaje muy singular. Y eso hace que los conventos de carmelitas se distingan, si se conservan en su espíritu de verdad, por una cosa que le llaman ellas el aire de familia. Un aire de familia. En el camino de perfección, ella insiste en 3 virtudes: desasimiento de todo lo criado, amor de unas con otras y humildad verdadera. Cuando trata de ese amor de unas con otras, pues les dice que cuanto más santas deben ser más conversables, que qué gente tan bruta hay que viviendo junta no se cobre amor, que cuando se cruce alguna palabrilla de presto se remedie, y todas esas cosas. Entonces, lo casi definitorio, yo diría, del estilo que ella deja en sus conventos es una alegría muy desenfadada, muy poco política, muy alejada de todo un protocolo innecesario que esconde algo incógnito u oscuro, ¿no? Es todo naturalidad, todo espontaneidad, y eso hace que constituya una comunidad, una familia, que es lo que tiene que ser, donde la priora es una madre, donde todas son hermanas, y donde se vive con sencillez, con un sentido muy vivo y muy real de la fraternidad. Yo creo que en eso ella efectivamente traslada lo que había sido la vivencia en su familia, donde todas estas virtudes humanas habían florecido, de la alegría, del espíritu de servicio y de sacrificio, y del sufrir con el otro, y de todas esas cosas que se viven en una familia, pues por generación espontánea. Eso lo traslada ella a sus conventos, y de hecho las florecillas de las primeras fundaciones y las primeras comunidades que ella deja, pues son deliciosas porque tienen este perfume de sencillez y de naturalidad, y siempre de alegría. Se suele decir en estos casos, don José María, no sé si he contestado, pero yo creo que sí. Muy bien. No quieren hablar, y era tertulia, esto pone ahí tertulia. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Ha comentado usted cómo Santa Teresa le preocupaba las amistades, ¿no?, de sus sobrinos o que ha comentado cómo le preocupaba a Santa Teresa las amistades, ¿no?, igual que a su padre le preocupaban las amistades de ella, ¿no? Yo como madre me preocupan las amistades de mis hijos. Y no sé, quiero preguntar, ¿qué notaba el padre o qué veía el padre para ver que esas amistades de los primos a Santa Teresa no le iban bien? Bueno, lo que ella dice de sí misma es que cae en un tono de frivolidad, de superficialidad, que eso, claro, que lo primero que lo notan, me figuro, porque yo no lo soy, pues son los padres, y cuando las costumbres empiezan a mundanizarse y a perder, en el fondo es pérdida del sentido del pecado, aunque ella repite eso, que nunca todo lo que fuera pecado mortal, ella le huía por un instinto, y es muy fácil afirmar que no lo cometiera en su vida, pero cuando empieza a capitular con el pecado venial, que es eso, pues eso es lo que ella se refiere: demasiado cuidado de sí misma, demasiada vanidad, conversaciones de mundo, distracciones, pues todo lo que es buscar fuera de casa lo que no se debe, eso es lo que dice. Hay valor a la vanidad, que nosotros los primeros que pecamos como padres somos nosotros, ¿no? Porque creemos que nuestros hijos sean los primeros, les estamos enseñando a eso, a ser vanidosos. Entonces quizá a lo mejor tenemos que ver qué haremos, qué tenemos que hacer los padres para... Pero es que yo creo, mejorando lo presente, que don Alonsos de Cepeda hay muy pocos. Santa Teresita, que van a canonizar ahora a los padres, ¿no? Ya los tenemos beatos. Claro, esos son casas que dan mucha envidia.
cuando se las conoce. Pero claro, padres de esos, pues es lo que se trata de que haya, ¿no? Y la última. Habla Santa Teresa de qué motivaba a su padre, qué es lo que hacía su padre para cultivar su vida espiritual, para cuidar de su familia. El padre la suya propia. Ha dicho usted que el padre es especial, que no hay muchos, pues si ella habla de qué es lo que su padre decía. El padre les leía todos los días vidas de santos. Ellos rezaban todos los días con su madre, la misma que leía los libros de caballería, no se acostaba sin rezar con sus hijos el rosario. Y el padre, yo me figuro, claro, eso no lo cuenta ella, pero por sabido se calla, que el padre les aconsejaba constantemente. Y ella, cuando habla del padre, porque sigue hablando después, cuando narra la muerte de su padre en capítulos posteriores, vuelve a hacer otro retrato de él. Y entonces dice que murió como un santo. Diciendo el credo, a la mitad de él expiró, quedó como un santo. El padre dice que tuvo una enfermedad muy dolorosa, sobre todo mucho dolor de espaldas, y se quejaba un poco, claro. Y entonces ella un día le invitó a pensar en el Señor con la cruz a cuestas, y nunca ya volvió a oírle quejar al padre. El padre tenía un confesor fijo. En fin, ¿para qué vamos a seguir? Que el padre pues era un santo canonizable. Luego, en la cuestión económica, pues dejó un poco que desear, y ahí hubo peleas familiares a su muerte porque las deudas, y ahí la santa sufrió mucho. Pero eso no le da a ella importancia frente al legado espiritual que les ha dejado, que es en lo que le insistía a los hermanos. Claro, era un tema espinoso la testamentaría, hasta que aquello se arregló, que nunca se terminó de arreglar del todo, porque había acreedores y tal. Pero la santa eso no pone acento ninguno, porque ella lo que le importa es que les ha enseñado a ser hombres y mujeres, en su caso, y sobre todo una cristianía muy rancia de un hidalgo castellano, que es lo que era. Bueno, hidalgo en realidad no era, pero se transformó en hidalgo. Y su comportamiento era de una hidalguía en el sentido figurado del término, y la herencia que le dejó fue esa. O sea, yo creo que su padre tenía un plan de vida, que diríamos hoy, y estaba muy ceñido a él, y sobre todo eso, la lectura, la formación, si es que esa es la gran asignatura pendiente de hoy, que no hay formación ninguna. Los curas no la damos, la que damos la damos bastante deficitaria, por lo menos yo. Y luego lo demás, pues no se autoforma la gente. Ustedes vienen de un retiro, les estoy diciendo lo contrario de lo que vienen, pero bueno, es que el retiro del que vienen, que yo no sé, habrán escuchado preciosidades y de todo, luego ese retiro, cada día en casa, con los hijos, desde que tienen esa edad, es cuando hay que hacer que a un niño, pues no le resulte extraño, que hoy sería eso, hablar en marciano, yo creo, en la inmensa mayoría de la familia, no le resulte extraño rezar el rosario y comentar el Evangelio del día, y poner una película, estamos en el año de Santa Teresa, poner la película de Santa Teresa, vamos a verla, y en fin, y hacérselo, claro, agradable todo, para que no tenga que buscar fuera otras cosas. Hay dos cosas que, una, en primer lugar, ¿cuántos hermanos tuvo Santa Teresa? 8, ¿no? Eran 9. Eran 12, en total, 10 y 2, 12. 12. De los 12 hubo un sacerdote, ¿no? ¿Un sacerdote? No. Ella arrastró a su hermano Juan, que no tenía vocación, a que pidiera la admisión en los dominicos. Cuando ella entró en la Encarnación de Ávila para no irse sola tan de madrugada, pues, y entonces él llegó a los dominicos. Los dominicos fueron más mirados que las carmelitas y le dijeron al chico que sin el permiso de su padre no le recibían, y él se tuvo que volver con las mismas a su casa y luego se fue a hacer las Indias. Y ella se metió carmelita, pero el sacerdote no tuvo ningún hermano. Teresa solamente hubo una. Eso también, estamos hablando de la virtud de este padre, y por otro lado, de los hijos, Teresa hubo una, ¿no? Porque también a veces cuando vemos los padres a veces ponen todo lo que tienen que poner delante de Dios, y los hijos luego a veces salen como salen, ¿no? No todos, incluso lo que ha contado, que alguno se chaló de los hijos, y eso también nos hace ver que la obra al final es de Dios, ¿no? Porque claro, escuchando esto uno se puede como desanimar, ¿no? Como haciendo, como que depende todo mucho de lo que uno haga. Evidentemente, cuando uno no lo hace, pues las consecuencias van a ser así. O sea, de padres santos suelen salir hijos santos, de padres que no son santos, pues suelen salir hijos
pues como salen muchas veces, ¿no? Bien, es un apunte. Y el otro, muy relacionado con esto, es el tema de cómo reaccionan el padre de Santa Teresa ante la vocación de la hija, ¿no? Este es un tema también muy interesante, viendo esa actitud que hay. Por un lado, como Santa Teresa cuenta que le costó, ¿no? Que se le rompían los huesos, ¿no? Cuando marcha al convento, ese afecto grande que tiene su padre. Por otro lado, el desprendimiento que hay de un hombre de fe. El padre nunca le dijo que no fuera monja. Ella fue con muchas sutilezas y ardides femeninos y rodeos y circunloquios hasta que se lo planteó. Y él, que era un hombre, como digo, muy sobrio y de pocas palabras y muy castellano, nunca le dijo que no fuera monja. Solo le decía 4 palabras cada vez que ella aludía al monjío. Y las 4 palabras de don Alonso eran estas: no en mis días. O sea, que después de muerto puedes hacer lo que quieras, porque hay muchos padres que dicen, ni muerto. Esos hay muchos. Él no, él decía, yo después de muerto lo que quieras, pero no en mis días. Lo que pasa es que, claro, el padre, primero me hace el efecto que don Alonso debía confiar poco en la perseverancia de su hija, porque su hija era una superstar. Entonces debía confiar poco y decía, voy a hacer yo un ridículo en Ávila, que mejor que se quede como está. Y luego es que era su niña, era la única mujer. Hay egoísmos paternales que no se justifican, pero se comprenden, o por lo menos yo a posteriori, en el caso de don Alonso, pues le comprendo. Claro, quedarte sin una Teresa, eso es mucho. Y él, pues, como ya la había además medio recuperado espiritualmente, porque de Santa María de Gracia había salido ella más entonada con la maestra que llama la monja Briceño, pues él le decía eso, no en mis días. Y entonces ella lo que hace es escaparse, que eso es una heroicidad lo que cuenta, porque además no tenía un entusiasmo sensible ella, vocacional, no lo tenía. Ahí muestra es una sentimental explosiva, Santa Teresa, en el sentido de que es un temperamento sanguíneo casi químicamente puro, pero tiene mucho componente también de nervioso, porque no hay un temperamento puro. Y entonces, como que es nerviosa, es también muy cerebral. Y ese afán que a veces tiene intelectualista, que el Señor se lo va quitando en su vida de oración, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Entonces ella, los motivos son analizados a nivel del intelecto casi únicamente, o sea, ni hay suficiente sentimiento, que es lo que mueve a muchas chicas, lo que las ayuda, no que las mueve, pero en fin, las ayuda de la ilusión, y entran cantando y toda la familia llora y ellas bailan y entran y de todo. Eso Santa Teresa no. Y luego además las motivaciones son, como digo, frías, en el sentido de que ella dice, así me ahorro 2 cosas, el purgatorio y estar sujeta a un hombre. El matrimonio entonces era... Y bueno, porque no sé por qué me he terminado diciendo todo esto. ¿Puedes abundar un poquito más en la oración que le enseñó Teresa a su padre, la oración mental, el tiempo que le dedicaba? Me ha sorprendido eso que has dicho, yo no lo recordaba, que ella le enseñó a rezar y después ella se retiró. Pensaba que esa enseñanza fue en su época de madurez. Bueno, es que vamos a ver, es que la historia de Santa Teresa es muy rocambolesca. Ella entra monja a los 20, empieza a hacer oración mental que no se hacía, como digo, en los conventos. Cae muy enferma, porque es tal la violencia que se hace, que ahí sobreviene una cardiopatía indefinida, extraña, de la que siempre estará luego medio tocada. Total, que se va a que la cure la bruja aquella que la termina de averiar, la curandera de Becedas. De todo se sirve el Señor, porque allí redime a un sacerdote, un concubinario, en fin. Y entonces, cuando está en Becedas, como tiene que esperar a la primavera y es otoño, y tiene que pasar 9 meses allí,
pues se va a casa de su hermana, Castellanos de la Cañada, y pasa por Ortigosa, por casa de su tío Pedro, que era un santo, el hermano de su padre, que era viudo, y luego entró Jerónimo. Su tío Pedro le presta el tercer abecedario espiritual de Fray Francisco de Osuna. Y ella, por ese libro, se le abre un mundo, un horizonte espectacular, que es la oración de recogimiento. Francisco de Osuna compara la oración con un erizo que se mete dentro de sí, entonces recogerte dentro del alma, recoger las potencias. Por él aprende Santa Teresa qué es el entendimiento, qué es la memoria y qué es la voluntad, qué papel hace cada una, cómo hay que educarlas, en fin. Se entrega esa oración y muchos años después se escribirá, con los conocimientos que tiene a posteriori. Creo que ya entonces me daba el Señor oración de quietud y aún a veces llegaba a unión, aunque no creo que era más tiempo que una Ave María, la oración de unión. Luego la oración de Quinta Morada y Sextas dirá que la oración de unión no puede ser nunca más de media hora, pero media hora en oración de unión, eso es un chisporroteo que ni el Vesubio. Pero entonces dice, una Ave María. La oración de unión quiere decir las tres potencias del alma, que en realidad no son nada más que dos, pero Santa Teresa, San Juan de la Cruz y casi todos los maestros meten la memoria, pero la memoria no es potencia, pero en fin, meten las tres, memoria, entendimiento y voluntad, las tres unidas a Dios. Eso es la oración de unión, y es lo más que se puede decir. Bueno, lo más es el matrimonio espiritual. Y entonces ella llega a esa oración. La curandera aquella la arruina el pobre cuerpo que estaba ya averiado. Se vuelve a la Encarnación. Está 3 años convaleciente en la cama. La cura nuestro Padre San José. Y se cura relativamente, porque luego toda la vida estuvo vomitando cada día, tenía que procurarse un vómito por la noche, tenía mal de hijada, de corazón. Pero en fin, la cura para que se pueda mover y andar y fundar por toda España. Y entonces, como que es tan mona, empieza el locutorio y las distracciones y las conversaciones. Nunca deja la oración, pero la hace poniendo una vela a Dios y otra al demonio. Y aquella oración, que había llegado a ser bastante alta a sus 23 años, se estanca y se entibia un poco. Cuando ella tiene, un poco después de curarse, a sus 28, 29 años, no me acuerdo en este momento bien, es cuando muere su padre. Ahí había habido una inflexión en la que ella había dejado la oración. Pero antes había tenido con su padre largas conversaciones sobre la oración y había introducido a su padre, que no sabía hacer nada más que oración vocal, que es lo que se hacía, en la oración mental, en esta oración de recogimiento. Y escribe ella que su padre fue muy adelante en esa oración de recogimiento y que todas sus pláticas era tratar de eso. Y como ya se había metido tanto en Dios, y como era un hombre que era muy ermitaño por carácter y viudo, solo, vivía, un hombre que no era del mundo, y entonces era un hombre que se dio mucho a la oración y le encantaba hablar con su hija de oración. Y lo mismo que se había dado cuenta cuando su hija tenía los 14, 15 años de que se le había disipado, se vuelve a dar cuenta cuando su hija tiene 26, 27 de que se le ha disipado también como monja. Pero como ya está en el convento, él ya no puede hacer nada. ¿Y qué hace? Deja de ir a verla. Dice, si antes iba con más frecuencia, empieza a menudear menos las visitas porque veía que era tiempo perdido. Y yo, por no hacerle daño, no me atreví a decirle que había dejado la oración. Pero él me lo notó. Yo le puse por achaque mis muchas enfermedades, pero no se lo creía ni ella. Y yo creo que don Alonso muere un poco con ese disgusto de su hija, que prometía tanto y que tenía un alma tan capaz, pues que se había convertido en una monja adocenada. Y entonces, cuando está muriendo, va su confesor, Fray Vicente Barrón, dominico. Y claro, ante el cadáver del padre, pues la hija se confesaría también con él, en fin, y le dice, es que he dejado la oración. Y ese dominico es al que le debemos que ella retorne a la oración. Tiene ahí, pues como digo, no sé si son 28 o 29 años. Entonces, hasta los 40, que es su conversión definitiva, ella cuenta desde los 22 hasta los 39, desde los 21, en fin. En unas partes dice 20 años, en otras 17, en otras 18. Lo que estuvo con esas alternativas de oración más fiel y menos fiel fueron 17 y 18 años. El tiempo que dejó la oración fue solo 1. Parece ser que a lo mejor no llegó ni a 1. Pero en el tiempo inicial de fervor introdujo a su padre, y no solo a su padre, a todas las personas que iban a verla al locutorio.
pero como encantaba su conversación, no es que iban tampoco a que ella les hablara de la chismografía de Ávila, bueno, iría trufado, todo entre col y con lechuga, pero a la gente que la trataba, ella las introducía en la oración, porque es su misión, se lleva haciendo los 5 siglos. A quien la trata no le sabe hablar nada más que de oración. Y uno de los primeros discípulos fue su padre. Están los problemas de convivencia entre esa gran familia. ¿Entre quién? En la gran familia de las monjas, problemas de convivencia, falta de servicio, no sé cómo lo solucionaba la madre. Esas 13 monjas de Carmen con tantas actividades, tantos ciclos que hacen. ¿Por ahí todos ayudamos a las madres de familia? A eso está en el camino de perfección, está en muchas de sus cartas, sobre todo las cartas. La Santa Madre tiene un ten con ten, que es el que tiene que tener toda superiora, claro, que es el amor, la suavidad, la condescendencia, la paciencia, la comprensión y todo eso, y la firmeza, porque claro, en un convento tiene que ser así. En el final de su vida, en una de las cartas, dice: ya no soy la que solía en el gobernar, ahora todo va con amor. Bueno, en eso el Señor le va haciendo entender que se consigue más por la suavidad, pero donde más tiempo fue priora ella, seguido, que es en San José de Ávila, que lo funda en 1562 y en 1567 se marcha a Medina del Campo, dice que fueron los 5 años más descansados de su vida, pues lo que hay que leer ahí, pero claro, esto nos llevaría a otra conferencia entera, que sería más bien de anécdotas, de florecillas, son los testimonios de los procesos de canonización. Hay varios procesos de canonización de la Santa, en Madrid, en Alcalá, en Salamanca, y son muy ricos, muy para los años de aquellos, porque ella fue beatificada en 1616, muy poco después de morir. Pues son unos procesos exhaustivos, y en ellos las monjas hablan pues de ese ten con ten que tenía formándolas, porque su labor fue sobre todo de formadora, pero siempre en eso que hemos dicho de aire de familia, de no una cosa cuartelaria ni policíaca, sino en plan maternal, familiar, y sobre todo haciéndose a la condición de cada una, que claro, a ella le ayuda mucho para la formación su trato con el Señor en la oración, y en una, me parece que es en su vida, le dice ella al Señor: oh Señor, cómo nos sufrís, y tan de mientras vais haciéndoos a nuestra condición, el hacerse a la condición del otro, que ahora llamamos empatía, con otra palabra altisonante. Pues eso es lo que la Santa aplica en la formación de sus monjas, y por eso es una cosa poco tensa, poco artificial o poco académica. Es ir respirando por ósmosis el estilo de la familia, y sobre todo la emulación que se decía antes en la vida religiosa, la ejemplaridad, la imitación de unas a otras. A ver, yo creo que en la familia sería estupendo poder vivir también los consejos evangélicos, ¿no? La pobreza, castidad, obediencia, pero como la sociedad va tan por otro sitio, preparamos bien a los hijos si vivimos eso que luego va a estar en tal choque con lo que van a ver. Yo la respeto mucho a usted. La quiero mucho, sobrenaturalmente, sin conocerla de nada, pero en fin, me lo manda el decálogo. Pero permítame, con toda humildad, discrepar de usted. Yo no creo que en la familia sea estupendo vivir los consejos evangélicos. Hay que leer también, además de Santa Teresa, porque timeo hominem unius libri, aunque en Santa Teresa está todo, pero en fin, hay que leer a San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota. En una familia, yo creo que vivir la pobreza no es adecuado. Vivir la austeridad, yo la he comprendido muy bien, le estoy desmontando el argumento para reconcedérselo.
Pero es que así espabilo, pues es una hora muy mala y aquí hace un calor, hay 3 aparatos allí que están de adorno y aquí una claraboya que nos cae fuera. Total. Yo lo que le digo a usted es que, claro, en una familia deben vivirse los consejos evangélicos como hoy se viven en los conventos después del concilio. Pobreza compartida, castidad encarnada y obediencia dialogada. ¿Me he explicado? O sea, que deben vivirse, pero no al estilo conventual. Porque lo que tampoco se puede hacer es de una familia, a veces dice, la familia de Santa Teresina, es que era una maravilla, pero que era un convento. Bueno, eso, primero que no era tan así, y segundo que no es lo ideal. Ahora, lo que usted dice, quiere decir, es que en una familia se vea el Evangelio como la norma de vida y como lo que orienta el comportamiento, y que hay que educar a los hijos en el desprendimiento, en la austeridad, en la caridad con los pobres, y que hay que educarlos en la virtud de la pureza y en la modestia en el vestir, y que hay que educarlos en la obediencia y en el respeto del principio de autoridad que ostentan los padres. Entonces, justamodum, secundum quid, en fin, ¿para qué voy a decir más latinacos si no los entendemos ni los curas? Pues hay que vivir esos consejos de Jesucristo. Pero vuelvo a mi amigo Paquito, San Francisco de Sales. Si el soldado quisiera vivir como un cartujo, haría mal. Si el obispo quisiera vivir como un capuchino, haría mal. Si la madre de familia quisiera vivir como una carmelita, haría mal. Una madre de familia tiene que vivir la pobreza, sí, pero tiene que gastarse dinero en comprarse un vestido bonito y pintarse la pestaña porque la mujer compuesta saca al marido de otra puerta.